Aquí te proporciono una guía básica que incluye información sobre los juzgados civiles de pequeñas causas en Colombia. Los juzgados civiles de pequeñas causas son tribunales especializados en Colombia, encargados de resolver conflictos de carácter civil que tengan un monto en controversia determinado. Estos juzgados se establecen en cada municipio o distrito y se encargan de conocer procesos judiciales cuyo monto no exceda de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMMLV, es decir, aproximadamente 37 millones de pesos colombianos. Entre los tipos de procesos que llevan a cabo los juzgados civiles de pequeñas causas, se pueden mencionar los siguientes: asterisco cobros de sumas de dinero que no excedan de 40 SMMLV. Asterisco demanda de cumplimiento de contratos, siempre y cuando el valor de la obligación no exceda de 40 SMMLV. Asterisco cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. Asterisco demandas de restitución de bienes muebles cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. Asterisco demandas de reparación de bienes muebles e inmuebles cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. Las funciones de los juzgados civiles de pequeñas causas incluyen la recepción y admisión de las demandas, la realización de audiencias de conciliación y juzgamiento, y la expedición de las sentencias correspondientes. En cuanto al estado de congestión de los juzgados civiles de pequeñas causas, las estadísticas varían según la región y el periodo de tiempo. Sin embargo, en general, estos juzgados suelen presentar una alta congestión debido al gran número de procesos que reciben. Para obtener información más precisa sobre el estado de los juzgados en tu región específica, te sugiero que te comuniques con el Consejo Superior de la Judicatura o con el juzgado correspondiente en tu municipio o distrito. Todos los procesos que llevan los juzgados civiles de pequeñas causas en Colombia. 1. Cobros de sumas de dinero que no excedan de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMMLV. 2. Demanda de cumplimiento de contratos, siempre y cuando el valor de la obligación no exceda de 40 SMMLV. 3. Cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 4. Demandas de restitución de bienes muebles cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 5. Demandas de reparación de bienes muebles e inmuebles cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 6. Demandas de nulidad de contratos, siempre y cuando el valor del contrato no exceda de 40 SMMLV. 7. Demandas de resolución de contratos, siempre y cuando el valor de la obligación no exceda de 40 SMMLV. 8. Demandas de reconocimiento de obligaciones y declaraciones de existencia de obligaciones cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 9. Demandas de incumplimiento de contratos, siempre y cuando el valor de la obligación no exceda de 40 SMMLV. 10. Demandas de restitución de inmuebles cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 11. Demandas de terminación unilateral de contratos, siempre y cuando el valor de la obligación no exceda de 40 SMMLV. 12. Demandas de entrega de bienes muebles cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 13. Demandas de saneamiento por vicios ocultos en bienes muebles e inmuebles cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 14. Demandas de indemnización por perjuicios causados por accidentes de tránsito cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 15. Demandas de daño moral cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 16. Demandas de cumplimiento de garantías de bienes muebles e inmuebles cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 17. Demandas de ineficacia de garantías de bienes muebles e inmuebles cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 18. Demandas de resolución de contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. 19. Demandas de pago de pensiones, siempre y cuando el valor no exceda de 40 SMMLV. 20. Demandas de derechos de petición y otros mecanismos de protección de derechos cuyo valor no exceda de 40 SMMLV. Como juez civil de pequeñas causas tendrás varias funciones importantes que deberás cumplir. Te enumeraré las funciones más relevantes y urgentes que deberás realizar. 1. Resolver los procesos judiciales que lleguen a tu despacho en un plazo razonable y dentro del marco de la ley.
2. Escuchar a las partes involucradas y garantizar el debido proceso en todo momento. 3. Emitir sentencias y fallos justos y equitativos de acuerdo a las pruebas presentadas y la ley vigente. 4. Mantener actualizado el registro y archivo de los procesos que se lleven a cabo en tu despacho. 5. Velar por el cumplimiento de las sentencias y fallos emitidos por el juzgado. 6. Presidir las audiencias y diligencias que se realicen en el juzgado. 7. Dirigir y coordinar el trabajo del personal a cargo del juzgado. 8. Resolver las solicitudes y recursos presentados por las partes en el marco del proceso judicial. 9. Garantizar el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. 10. Promover la conciliación y el diálogo entre las partes para solucionar conflictos de manera pacífica. Recuerda que como juez debes ser imparcial, ético y estar siempre actualizado en la normatividad vigente para garantizar el correcto desarrollo de los procesos judiciales. Espero que esta información te sea de ayuda. Los juzgados civiles de pequeñas causas también conocen de acciones de tutela en Colombia. La acción de tutela es un mecanismo judicial mediante el cual se protegen los derechos fundamentales de las personas, y puede ser presentada ante cualquier juez o tribunal del país, incluyendo los juzgados civiles de pequeñas causas. En este tipo de juzgados, las acciones de tutela suelen estar relacionadas con conflictos entre particulares en los que se ha vulnerado algún derecho fundamental, como el derecho a la salud, la vivienda, la educación, entre otros. Es importante tener en cuenta que, aunque los juzgados civiles de pequeñas causas también conocen de acciones de tutela, su competencia se limita a los casos que corresponden a su jurisdicción. En todo caso, si tienes alguna duda sobre la competencia de un juzgado en un caso específico, te recomiendo que consultes con un abogado o con el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia para recibir una orientación más precisa. Detallo los procesos sobre los cuales tienen competencia los juzgados civiles municipales de pequeñas causas en Colombia. 1. Procesos ejecutivos verbales cuya cuantía no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMMLV. 2. Procesos declarativos verbales cuya cuantía no exceda de 20 SMMLV. 3. Procesos de sucesiones con cuantía hasta 20 SMMLV. 4. Procesos especiales de pertenencia. 5. Procesos especiales de servidumbres. 6. Procesos de deslinde y amojonamiento. 7. Procesos de división de patrimonios de familia. 8. Procesos sobre nulidad de patrimonios de familia. 9. Procesos sobre incumplimiento de patrimonios de familia. 10. Procesos sobre servidumbres legales. Es importante mencionar que estos juzgados tienen una competencia limitada en cuanto a la cuantía y la complejidad de los procesos, ya que están diseñados para resolver conflictos de menor envergadura y de carácter más simple. En caso de que el proceso exceda la cuantía o la complejidad establecida por la ley, será remitido a otro juzgado con la competencia correspondiente. Y los procesos ejecutivos verbales son aquellos que se instauran para el cobro de una obligación dineraria, es decir, una deuda. En el caso de los juzgados civiles municipales de pequeñas causas en Colombia, estos procesos tienen una competencia limitada en cuanto a la cuantía, ya que solo pueden conocer de procesos cuya cuantía no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMMLV. A continuación, te explico brevemente el desarrollo de un proceso ejecutivo verbal en los juzgados civiles municipales de pequeñas causas. 1. Demanda. La persona que reclama el pago de una deuda presenta una demanda ante el juzgado civil municipal de pequeñas causas correspondiente. En la demanda se deben indicar los datos del deudor, el monto de la deuda, los documentos que respaldan la obligación y las pruebas que se tienen para demostrar la existencia de la deuda. 2. Admisión de la demanda. Una vez presentada la demanda, el juzgado procede a admitirla y notificar al deudor. El deudor tiene un plazo para contestar la demanda y presentar sus pruebas. 3. Audiencia. Si el deudor no presenta su contestación a la demanda en el plazo establecido, el juez procederá a dictar una sentencia en su contra. Si el deudor contesta la demanda y se presentan pruebas de ambas partes, se convoca a una audiencia de pruebas y alegatos, en la que el juez escucha los argumentos de ambas partes y analiza las pruebas presentadas. 4. Decisión. Una vez analizadas las pruebas y los argumentos de ambas partes, el juez dicta una sentencia.
Si la sentencia es a favor del demandante, el juez ordenará el pago de la deuda y las costas del proceso. Si la sentencia es a favor del demandado, se absolverá de la obligación y se ordenará al demandante el pago de las costas del proceso. Es importante tener en cuenta que, a lo largo del proceso, el juez civil municipal de pequeñas causas puede tomar diferentes providencias, como decretar pruebas, resolver incidentes, fijar fechas para las audiencias, entre otras. Todas estas decisiones tienen como objetivo garantizar el derecho a la defensa de las partes y el debido proceso. En los procesos ejecutivos verbales cuya cuantía no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMMLV, el juzgado de pequeñas causas debe proferir las siguientes providencias. 1. Auto admisorio de la demanda ejecutiva. El juez debe verificar que se cumplan los requisitos legales para que la demanda sea admitida y, en caso afirmativo, procederá a admitirla. 2. Notificación al demandado. Una vez admitida la demanda, el juez debe notificar al demandado sobre la existencia del proceso y sobre los plazos que tiene para contestar la demanda y presentar excepciones. 3. Autodemandamiento de pago. Si el demandado no presenta excepciones o si las excepciones presentadas no son aceptadas por el juez, éste debe proferir un autodemandamiento de pago en el que se ordena al demandado pagar la deuda en un plazo determinado. 4. Embargo. Si el demandado no cumple con el mandamiento de pago, el juez puede ordenar el embargo de bienes del demandado para garantizar el pago de la deuda. 5. Remate. En caso de que el demandado no pague la deuda a pesar del embargo, el juez puede ordenar el remate de los bienes embargados con el fin de obtener el dinero necesario para pagar la deuda. 6. Cancelación de la deuda. Una vez que se ha obtenido el dinero necesario para pagar la deuda, el juez debe ordenar la cancelación de la misma. Es importante tener en cuenta que, a lo largo del proceso ejecutivo verbal, el juez también puede tomar otras providencias que considere necesarias para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Además, las providencias mencionadas pueden variar dependiendo de las circunstancias específicas del caso. 2. Los procesos declarativos verbales son aquellos que tienen como objetivo la resolución de una controversia entre las partes, sin que exista una obligación dineraria. En el caso de los juzgados civiles municipales de pequeñas causas en Colombia, estos procesos tienen una competencia limitada en cuanto a la cuantía, ya que solo pueden conocer de procesos cuya cuantía no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMMLV. A continuación, te explico brevemente el desarrollo de un proceso declarativo verbal en los juzgados civiles municipales de pequeñas causas. 1. Demanda. La persona que tiene una controversia con otra presenta una demanda ante el juzgado civil municipal de pequeñas causas correspondiente. En la demanda se deben indicar los datos de ambas partes, los hechos que originan la controversia y las pruebas que se tienen para demostrar la existencia de la controversia. 2. Admisión de la demanda. Una vez presentada la demanda, el juzgado procede a admitirla y notificar a la otra parte. La otra parte tiene un plazo para contestar la demanda y presentar sus pruebas. 3. Audiencia. Si la otra parte no presenta su contestación a la demanda en el plazo establecido, el juez procederá a dictar una sentencia en su contra. Si la otra parte contesta la demanda y se presentan pruebas de ambas partes, se convoca a una audiencia de pruebas y alegatos, en la que el juez escucha los argumentos de ambas partes y analiza las pruebas presentadas. 4. Decisión. Una vez analizadas las pruebas y los argumentos de ambas partes, el juez dicta una sentencia. Si la sentencia es a favor del demandante, el juez puede ordenar que se haga algo en particular, que se cumpla una obligación o que se respete un derecho. Si la sentencia es a favor del demandado, no se ordenará ninguna obligación en su contra. Es importante tener en cuenta que, a lo largo del proceso, el juez civil municipal de pequeñas causas puede tomar diferentes providencias, como decretar pruebas, resolver incidentes, fijar fechas para las audiencias, entre otras. Todas estas decisiones tienen como objetivo garantizar el derecho a la defensa de las partes y el debido proceso. Durante el proceso declarativo verbal en los juzgados civiles municipales de pequeñas causas en Colombia, el juez puede tomar diferentes providencias con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. A continuación, te enumero algunas de las principales providencias que el juez puede proferir a lo largo del proceso. 1.
Admisión de la demanda. El juez debe verificar que la demanda cumpla con los requisitos legales y, en caso de que se cumplan, procederá a admitirla. 2. Notificación al demandado. Una vez admitida la demanda, el juez debe notificar al demandado sobre la existencia del proceso y sobre los plazos que tiene para contestar la demanda y presentar pruebas. 3. Recepción de pruebas. Tanto el demandante como el demandado tienen la posibilidad de presentar pruebas a lo largo del proceso. El juez debe recibir y evaluar todas las pruebas presentadas por ambas partes. 4. Audiencia. En caso de que se presenten pruebas por ambas partes, el juez debe convocar a una audiencia en la que se escucharán los argumentos de ambas partes y se evaluarán las pruebas presentadas. 5. Sentencia. Una vez evaluadas las pruebas y escuchado los argumentos de las partes, el juez debe proferir una sentencia que resuelva la controversia presentada. 6. Providencias incidentales. En caso de que se presenten incidentes a lo largo del proceso, por ejemplo, solicitudes de pruebas adicionales o de nulidad de alguna actuación, el juez debe resolver dichos incidentes. Es importante tener en cuenta que las providencias que el juez puede proferir pueden variar dependiendo del caso concreto y de las circunstancias específicas del proceso. En todo caso, el objetivo principal del juez es garantizar que el proceso se desarrolle de manera justa y equitativa, asegurando el derecho de defensa y el debido proceso para ambas partes. 3. Los procesos de sucesiones con cuantía hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMMLV, son aquellos en los que se tramita la adjudicación de los bienes de una persona fallecida a sus herederos o legatarios. En estos procesos, el juez civil municipal de pequeñas causas tiene competencia para conocer y decidir. A continuación, se describen las decisiones y providencias que el juez civil municipal de pequeñas causas debe tomar a lo largo del proceso de sucesión. 1. Admisión de la demanda. En primer lugar, el juez debe verificar que la demanda cumpla con los requisitos formales y sustanciales para su admisión. 2. Citación a los interesados. Una vez admitida la demanda, el juez debe citar a los interesados en la sucesión, como los herederos o legatarios, para que comparezcan y manifiesten su voluntad de participar en el proceso. 3. Inventario y avalúo de bienes. El juez debe ordenar la realización de un inventario y avalúo de los bienes de la sucesión, con el fin de determinar su valor y distribución entre los herederos o legatarios. 4. Designación del curador ad litem. En caso de que algún interesado en la sucesión se encuentre en estado de incapacidad o sea menor de edad, el juez debe designar un curador ad litem que represente sus intereses en el proceso. 5. Adjudicación de bienes. Una vez realizado el inventario y avalúo de los bienes, el juez debe adjudicar los bienes de la sucesión a los herederos o legatarios, de acuerdo con las normas aplicables. 6. Partición de bienes. En caso de que existan desacuerdos entre los herederos o legatarios respecto a la distribución de los bienes, el juez debe proceder a la partición de los mismos, de forma equitativa y justa. 7. Liquidación de la sucesión. Finalmente, el juez debe proceder a la liquidación de la sucesión, lo que implica el pago de las deudas y obligaciones de la persona fallecida y la distribución de los bienes entre los herederos o legatarios. Es importante destacar que las providencias mencionadas pueden variar en función de las particularidades de cada caso concreto y de las normas aplicables. Asimismo, el juez civil municipal de pequeñas causas puede tomar otras decisiones y providencias a lo largo del proceso, siempre en cumplimiento de las normas y principios que rigen el derecho sucesorio. Enumera cada providencia que el juzgado de pequeñas causas debe proferir en los procesos de sucesiones con cuantía hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMMLV, claro, a continuación. Te enumero las providencias que el juzgado de pequeñas causas debe proferir en los procesos de sucesiones con cuantía hasta 20 SMMLV. 1. Recepción de la solicitud de apertura de la sucesión. 2. Verificación de la documentación aportada para la apertura de la sucesión. 3. Admisión de la solicitud de apertura de la sucesión. 4. Designación de curador ad litem en caso de existir incapaces. 5. Publicación de dictos ordenando a los acreedores presentar sus créditos. 6. Verificación de los créditos presentados por los acreedores. 7. Liquidación y partición de la herencia. 8. Adjudicación de los bienes a los herederos y entrega de los mismos. 9. Cierre del proceso de sucesión.
4. Los procesos especiales de pertenencia son aquellos en los que se busca la declaración judicial de propiedad de un bien inmueble que ha estado en posesión pacífica e ininterrumpida por un periodo determinado de tiempo. A continuación, te describo las etapas y providencias que se deben cumplir en este tipo de proceso. 1. Demanda de pertenencia. El demandante debe presentar la demanda ante el Juzgado Civil Municipal de Pequeñas Causas, en la cual se debe especificar el bien inmueble del que se reclama la propiedad, el periodo de posesión pacífica e ininterrumpida, y los fundamentos jurídicos y probatorios que sustentan la demanda. 2. Trámite de la demanda. Una vez recibida la demanda, el juez debe revisarla y admitirla si cumple con los requisitos formales. Además, debe ordenar la notificación del demandado para que conteste la demanda en un plazo de 15 días hábiles. 3. Contestación de la demanda. El demandado puede presentar una contestación a la demanda, en la cual debe expresar sus razones y pruebas en defensa de su posesión del bien inmueble. 4. Prueba. Una vez presentada la demanda y contestada por el demandado, se debe llevar a cabo una audiencia de pruebas para que las partes presenten sus pruebas ante el juez y éste las valore. 5. Sentencia. El juez debe decidir si declara la propiedad del bien inmueble al demandante o si se niega la demanda, basándose en la valoración de las pruebas presentadas por las partes. 6. Ejecución de la sentencia. En caso de que el juez decida declarar la propiedad del bien inmueble al demandante, se debe llevar a cabo la entrega del bien y la inscripción de la propiedad en el registro correspondiente. Es importante destacar que en los procesos especiales de pertenencia no se requiere una cuantía determinada, ya que el objeto del proceso es la declaración de propiedad y no la reclamación de una suma de dinero. En los procesos especiales de pertenencia, el juzgado de pequeñas causas en Colombia debe proferir las siguientes providencias. 1. Admisión de la demanda. Una vez recibida la demanda, el juzgado debe verificar si cumple con los requisitos legales y admitirla si es procedente. 2. Citación de las partes. El juez debe citar al demandado y al tercero poseedor, si lo hubiere, para que se presenten a contestar la demanda. 3. Fijación de avisos. Si se desconoce el paradero de alguna de las partes, el juez debe ordenar la fijación de avisos en lugares públicos. 4. Contestación de la demanda. El demandado debe presentar su respuesta a la demanda en el término establecido por la ley. 5. Pruebas. El juez debe admitir y practicar las pruebas que propongan las partes y las que de oficio considere necesarias. 6. Audiencia de trámite. El juez debe convocar a las partes a una audiencia de trámite para que se discutan las pruebas, se aclaren los puntos de la demanda y se fijen los hechos que serán materia de prueba en la audiencia de juzgamiento. 7. Audiencia de juzgamiento. En esta audiencia, el juez debe escuchar los alegatos de las partes y emitir la sentencia correspondiente. 8. Sentencia. El juez debe proferir la sentencia correspondiente, declarando si el demandante ha demostrado o no su derecho de propiedad sobre el bien objeto del proceso, en caso afirmativo, ordenando su restitución o entrega. V. Los procesos especiales de servidumbre son aquellos en los que se discute la existencia o inexistencia de una servidumbre, es decir, un derecho real que impone a un predio, el predio sirviente, la carga de permitir el uso y goce de alguna utilidad de otro predio, el predio dominante. Estos procesos se tramitan ante los juzgados civiles municipales de pequeñas causas cuando la cuantía no supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMMLV. A continuación, se detallan las decisiones y providencias que el juez civil municipal de pequeñas causas debe proferir a lo largo del proceso especial de servidumbre. 1. Demanda. Es el escrito mediante el cual se inicia el proceso especial de servidumbre, en el cual se debe indicar la identificación del predio dominante y del predio sirviente, la descripción de la servidumbre que se pretende y el valor de la misma. 2. Auto admisorio. Es la decisión mediante la cual el juez admite la demanda y ordena su traslado al demandado para que éste pueda ejercer su derecho de defensa. 3. Citación. Es el acto mediante el cual se notifica al demandado de la existencia de la demanda y se le da traslado de la misma. 4. Contestación de la demanda. Es la respuesta que el demandado da a la demanda, en la cual puede manifestar su conformidad o su oposición a la pretensión planteada por el demandante. 5. Pruebas. Las pruebas son los medios mediante los cuales se acreditan los hechos que se alegan en el proceso.
Las pruebas que se pueden practicar en el proceso especial de servidumbre son las testimoniales, documentales, inspección judicial y pericial. 6. Sentencia, es la decisión que el juez dicta al final del proceso, mediante la cual resuelve la controversia planteada en la demanda. La sentencia puede ser favorable o desfavorable a la pretensión del demandante. 7. Apelación, es el recurso mediante el cual se impugna la sentencia dictada por el juez de primera instancia. Si el demandado o el demandante no están conformes con la sentencia emitida, pueden apelar ante un juez de segunda instancia para que éste revise la decisión tomada. 8. Ejecución de la sentencia, es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la ejecución de la sentencia. Si la sentencia es favorable al demandante, se debe llevar a cabo la inscripción de la servidumbre en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Si la sentencia es desfavorable al demandante, no se llevará a cabo ninguna acción y se considerará terminado el proceso. El juzgado de pequeñas causas en Colombia debe proferir las siguientes providencias en los procesos especiales de servidumbre. 1. Admisión de la demanda. El juez debe revisar que la demanda cumpla con los requisitos legales y, en caso de ser procedente, admitirla a trámite. 2. Notificación de la demanda. El juez debe ordenar la notificación de la demanda a todas las partes involucradas en el proceso. 3. Contestación de la demanda. Una vez notificados, las partes demandadas tienen un plazo para presentar su contestación a la demanda. 4. Pruebas. El juez debe ordenar la práctica de las pruebas necesarias para esclarecer los hechos del proceso. 5. Audiencia de conciliación. Si es posible, el juez debe convocar a las partes a una audiencia de conciliación para intentar resolver el conflicto de manera amistosa. 6. Sentencia. Una vez recopiladas las pruebas y escuchadas las partes, el juez debe emitir la sentencia que declare la existencia o no de la servidumbre y sus características. 7. Ejecución de la sentencia. En caso de que la sentencia sea favorable al demandante, el juez debe ordenar su ejecución y establecer las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.